muerte ha sido por asfixia, o sea, por asfixia por ahorcar. Se anuló todo lo que podría, aparte entró gente, tocaron, uno tomó agua, el otro tocó la bata, fue un desastre. Yo hoy me arrepiento de no haber subido. ¿Esperabas esto? ¿Que te dejaran en libertad? No. Pensé que me iban a incriminar, pero ahora estoy feliz. Gastón, ¿te vas a tu casa? Sí, me voy a jugar al fútbol. Somos siempre optimistas en que vamos a llegar a un resultado positivo. Son muy fuertes y bueno, siguen amando a su madre y se llevan el mejor recuerdo de su madre. Encuentren a los o a él asesino y que le apliquen todo el peso de la ley, porque es un crimen horrible. Con la conciencia tranquila. Por ahí veo que me atacan y por parte de los medios, yo veo principalmente el ataque no a la justicia, que están tratando de inventar esto para que sea un capítulo nuevo. Una sola persona, a mi hija no la mataron. Es como un clan que la han matado a mi hija, porque alguna cosa sabría que tenía que desaparecer. Nora Dalmaso, y cuando miramos todas estas imágenes, esta especie de recopilación, uno dice cuántas entrevistas, cuántas coberturas, pasa el tiempo y nada se sabe. Anoche, cuando dialogaba con este periodista que ahora vamos a presentar, me decía, ¿pero por qué yo? Si ustedes son los que más saben de este caso, pero nos parece muy útil tener la opinión de alguien externo a Río Cuarto y más de la talla de Ricardo Canaletti, con su experiencia en el ámbito del periodismo policial. Por eso es que Ricardo Canaletti le agradecemos muchísimo este tiempo, porque queremos conocer su opinión y le planteamos esta pregunta que nos planteamos al comienzo. ¿El crimen de Nora Dalmaso es el crimen perfecto? Bienvenido, Ricardo. Gracias por la invitación y por el llamado, Vanina, Martín, un gusto hablar con ustedes y obviamente con la gente, con el público de Río Cuarto. Crimen perfecto no hay, ni nunca hubo. Lo que hubo siempre fueron malas investigaciones. Vi por ahí un personaje que yo pensé que no iba a haber más, pero bueno, lamentablemente, en la medida en que este caso continúe y continúa como continúa el que agoniza, esperando morir en algún momento. Le digo, un personaje que no pensé ver más, que es uno de los grandes culpables desde mi punto de vista de que se haya llegado hasta esta situación, que es el fiscal, no sé si lo seguirá siendo, Javier Di Santo. El caso es una vergüenza desde todo punto de vista. Es una vergüenza como otras tantas, otros tantos casos vergonzosos, investigaciones canallescas y lamentables que hemos tenido en el país. Esto no es propiedad de ninguna provincia, ningún pueblo, ningún sector, de ninguna manera. También se da en otras partes del mundo, claro está. Pero bueno, a ver, esto se aclara porque siempre hay alguno que dice, usted está contra. Uno no está contra nada, simplemente cuenta lo que ve. Y lo que ve se da acá, allá y en todas partes. Y este es un caso realmente vergonzoso. Vergonzoso y canallesco por la manera en que lo investigaron. Ricardo, ¿existió, según su visión, impericia, desconocimiento en el abordaje del caso por parte de la justicia que nos lleva a este resultado, 15 años de impunidad? ¿O hubo algunos otros elementos que en realidad lo que buscaron fue garantizar la impunidad?
Me parece que pudo haber habido una mezcla, ¿no? Siempre es bueno utilizar al tonto, o siempre es bueno convencer al hombre de pocas agallas de que no vaya más adelante. Se debe hablar con eufemismo porque no quiero caer en... Ya son tantos años que en realidad uno puede decir lo siguiente, es decir, la injuria a los vivos, los muertos lo que merecen es la verdad, y esta mujer no lo tiene, no tiene la verdad. No. Acerca de los vivos son vivos, en el sentido popular del término y en el sentido gramatical del término. Me parece que hubo un poco de todo, que hubo impericia, sí, hubo impericia de entrada, hubo también intereses para desviar la investigación, o más que para desviar la investigación, en un principio sí, porque se quiso imputar el famoso perejil Gastón Zárate, ¿no? Pero por otra parte también se quiso desviar la investigación. Ustedes recuerdan que esto comenzó con los famosos los famosos amantes de la señora, que lo que provocó en aquel momento fue un desprestigio a la memoria de la víctima. Más allá de que pudo haber habido una relación con una persona que estaba en Punta del Este, incluso con el marido, más allá de ese tema, se lo tomó casi ligeramente. Pero ¿quién se lo tomó ligeramente? Desde nuestro punto de vista acá en Buenos Aires, que yo recuerde, siendo el encargado de la sección correspondiente en el diario Clarín, que yo recuerde, la información venía de Córdoba, y la información acerca de esta cuestión de mancillar la memoria de la víctima procedía de la Fiscalía, procedía de la policía, procedía de los 3 fiscales que se conformaron para no hacer nada. 1 no hizo nada, 3 tampoco. Y de los sinvergüenzas, policías sinvergüenzas que vinieron de la capital, que luego tuvieron también otro proceso por tema de drogas, ¿no? Que también hicieron de las suyas. Si a eso se le agrega un dudoso relevamiento de la escena del crimen, digo dudoso porque el primer informe de CEPROCOR fue: estas muestras están mal levantadas. Sí. Recuerdo una nota que lo hizo todo el mundo, pero a 3 peritos de allí, que fueron los que levantaron las muestras genéticas. Y ellos daban sus explicaciones. El CEPROCOR tiene un primer dictamen que dice: con esto no se puede hacer nada. La insistencia fue tal que, bueno, después se llegó al tema del linaje Macarrón, que tampoco se creyó al inicio, sino que se creyó un poco después, y entonces hicieron la barbaridad de ir contra el hijo. Y después de 3 años, cuando lo reafirma el FBI, entonces recién ahí fueron contra quien debieron haber ido desde el inicio, más allá del resultado, que es Marcelo Macarrón, claro. Ahora, Ricardo, de acuerdo con su olfato periodístico, con su investigación, ¿cuál es para usted la hipótesis? ¿Quién mató a Nora? ¿No tiene hipótesis? No, perdón, pero no tengo. No tengo. Yo, seriamente no puedo dar ninguna. Puedo decir que alguna tiene más peso que la otra. Por ejemplo, es muy fácil desbaratar aquellos argumentos que llevaron a detener a Gastón Zárate, igual que al hijo. Son muy fáciles los argumentos para desbaratarlo. A pesar de que el fiscal Di Santo hizo una especie de reinvención de primero de la autopsia y después de la propia escena del crimen, para poder ponerlo a Gastón Zárate, porque de otra manera no lo podía poner. Eso ya cuando se olvidó o lo hicieron olvidar del tema de los amantes. ¿Y qué asidero yo recuerdo que había una persona que le decían el francés, que si uno lo nombraba en aquel entonces se comía un juicio seguro. Es un hombre que emanaba o mejor dicho, más que emanaba, provocaba un temor
a represalias judiciales que todo el mundo se quedaba, no nombré esto, no nombré lo otro, así, una especie de autocensura. Hasta que 10 años después el propio tipo sale, da la cara y dice, sí, yo soy el francés que hace 10 años los jodía a ustedes diciendo que no me nombren, sí, soy yo, vengo acá y vengo a dar las explicaciones del caso 10 años después. 10 años después, yo, qué sé yo, no sé. Ricardo, realmente es un caso por las cosas que se hicieron, ¿eh? El resultado ya, insisto, puede ser acá, en Río Cuarto, en Tanganica, en Francia, en cualquier lado. Pero por las cosas que se hicieron, la manera en que se hizo todo esto es bien argentino. Ricardo, hoy la causa tiene un imputado, está a la espera de juicio que se realizaría recién el año que viene con jurados populares. La imputación que pesa sobre Marcelo Macarrón es la de ser una especie de autor intelectual y de haber contratado, un instigador, haber contratado a sicarios para dar muerte a su mujer. ¿Tiene asidero esa imputación? Es imposible de probar. Hicieron lo ideal para que este hombre zafe en un juicio por jurado. Es imposible de probar. Así como hubo un fiscal que quiso probar, y creo que al poco tiempo lo sacaron de su puesto, alguna manera como para que haya venido desde Punta del Este, el torneo de golf, Macarrón, digo, ¿no? Desde allí hasta Río Cuarto y volver, cosa que, bueno, planteado así parece un tanto novelesco, pero bueno, todo este asunto de los procesos penales se trata de investigar, se trata de probar. Y la prueba es la prueba. Es como la prueba de un chico cuando va a dar matemáticas, es como la prueba de un químico cuando mezcla dos sustancias, es prueba. Y a lo mejor hay que volver a hacerla, y a lo mejor hay que insistir. Bueno, no se hizo nada. Claro. No se hizo nada. Se tuvo la idea. Y con la idea, la idea se perdió cuando a este fiscal, no sé por qué razones, la verdad que lo desconozco, lo sacaron y pusieron a otro, que bueno, entonces llegamos... después de 12 años, 13 años, llegamos tan adelante con Macarrón, cuando antes estábamos tan atrás, es lo único que tenemos porque descartaron al sicario colombiano, obviamente, ¿no? ¿Qué hacemos con este tipo? Y bueno, pongámosle algo que nos permita hacer un juicio, pero que no se pruebe nada. ¿Qué es esa manera? Y decir que hubo que mandó matar. O sea que esto va camino a la impunidad. Nunca se va a saber quién mató a Nora Dalmazo. Desde mi punto de vista, sí. Perdón, desde mi punto de vista, sí. Por ahí me equivoco. Ojalá me equivoque y haya un culpable. Pero bueno, a ver, de culpables que no eran culpables, estamos llenos en la historia criminal argentina. De un culpable que se pueda sostener como tal, ¿no? Que la Fiscalía lo pueda sostener como tal y que no sea esto, que no nos sigan tomando el pelo. Es decir, que nos tomen el pelo a nosotros estamos acostumbrados, los periodistas, pero que no le sigan tomando el pelo a la familia, que realmente los familiares, sus pértites, no saben para dónde disparar con este caso. No saben para dónde disparar. Entonces, que no le sigan tomando el pelo a ellos, ¿no? Bien. Bueno, Ricardo, no sé, ¿tenés alguna pregunta más? Simplemente para cerrar, antes usted, Ricardo, habló de esas versiones sobre las miradas que se posaron sobre la víctima, los rumores que salían desde las oficinas de los tribunales o desde las oficinas policiales y se difundían entre los medios para desprestigiar o plantar ciertas historias que desviaran la atención. ¿Qué mea culpa? ¿Cómo evalúa el rol del periodismo en aquel caso? ¿Hubo mala praxis periodística también de haberse sumado a esa escalada de rumores que terminaron por desprestigiar y montar una imagen quizás equivocada de Nora Dalmazo? Me parece que hay dos maneras de contestar esto. Por un lado, hubo mala praxis cuando se difundió las fotografías que no se debían difundir. Y eso ustedes lo saben bien porque hubo una causa judicial con una condena. O sea que ya de entrada sí hubo una mala praxis porque se hizo algo que no se debe hacer, que un buen periodista no debe hacer. No hay ninguna razón para hacer lo que hicieron en ese punto. Acerca de, a ver, la principal fuente que se tenía en aquel entonces era el propio Di Santo, era su propia gente, era la mejor fuente que se podía tener. No había otra fuente de tal categoría, de tal jerarquía, que tuviese que ver con el caso, obviamente, estoy hablando del plano judicial, no político,
más que Di Santo. Y de ahí salió esa versión. No la inventaron los periodistas. Que la agrandaron los periodistas, sí. Que inventaron o que empezaron a agrandar el tema, yo creo que con un invento del juego ese del jarrón y otras tantas tonterías más, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Eso suele pasar. Eso suele pasar cuando la información nace equivocada de la principal fuente. Da motivo para cualquier cosa. Y en ese sentido ha habido de todo. Periodistas que agrandaron, periodistas que se mantuvieron más cautos, en fin. Pero hablar de mala praxis, yo la única mala praxis que vi ahí, realmente así comprobada, fue la de las fotos, las fotografías. Bien. Acerca de lo demás, bueno, si quien está investigando me dice a mí que no estoy diciendo que fue una cosa particular, porque yo a Di Santo no lo conozco, ni lo quiero conocer, pero si el fiscal del caso le dice a los periodistas, a sottovoce, por supuesto, como pasa siempre en todos los casos, que el amante de acá, que el amante de allá, que el amante de más allá, que esto, que lo otro, el periodista repite lo que la fuente de primera categoría dice. No hace más que eso. Y para no hacer más extensa la respuesta, no quisiera dejar de lado lo que dijo un amigo de Macarrón en una conferencia de prensa, un abogado. Yo no sé a esta altura de partido si mencionarlo o no mencionarlo. Pero un amigo que estaba con Macarrón cuando dicen que se entera de la muerte y el asesinato de su esposa. Le perdonamos esta última infidelidad. ¿Cómo última? ¿No será única? En fin, de entrada esto nació mal, digámoslo así. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Por nada, gracias a ustedes. Un placer. Un saludo. Hasta luego. ¿Y cómo se vive 15 años después en la Villa Golf, el barrio que hace 15 años fue parte de las crónicas policiales de todo el país y también del mundo? Jorge está allí en el lugar donde hace 15 años se encontraron muerta, Nora Dalmaso. Gracias, compañeros, muy amables. Y con nuestro móvil hemos llegado hasta la calle 5, número 627. En este lugar se encuentra la vivienda donde hace 15 años fue encontrado el cuerpo sin vida de Nora Dalmaso. Recordemos que en aquella oportunidad, el día viernes, Nora había salido con sus amigas para compartir una cena en un restaurante céntrico de la ciudad de Río Cuarto. Regresó a su hogar y desde entonces no se supo más de ella. Fue la madre de Nora Dalmaso, doña Nené, quien insistentemente le llamaba por teléfono, pero al no responder, le pidió entonces a un vecino que se llegara hasta la casa para saber qué pasaba con su hija. Mientras tanto, recordemos que el traumatólogo Macarrón estaba participando de un torneo de golf en Uruguay y la mujer se encontraba sola en la casa. En esa oportunidad habría dispuesto dormir en el dormitorio de su hija, que está ubicado en la planta alta. Fue allí donde un vecino de algo más de 70 años, a pedido de la madre de Nora, llegó hasta la vivienda, ingresó por una de las puertas traseras que se encontraba abierta y la buscó. En primer lugar, en la habitación matrimonial. Allí no estaba. Ascendió y allí entonces, en la planta alta, la encontró sobre la cama de Valentina, a la mujer ya sin vida. A partir de ahí comenzaron las investigaciones. A partir de ahí comenzó la búsqueda para tratar de establecer quién o quiénes mataron a Nora Dalmaso. Han pasado 15 años y hasta aquí aún no se sabe quién es el autor material de este crimen. Recordemos que junto al cuerpo de la mujer fue encontrada la bata, o mejor dicho, el cinturón de una bata, elemento con el que habría sufrido precisamente el ahorcamiento.
Pero a pesar de todos los fiscales que pasaron en la causa y de todas las hipótesis que se han tejido en torno a la misma, hasta aquí aún no se sabe quién o quiénes mataron a esta mujer. Y hay un marcado hermetismo, no solo por parte de la misma familia de amigos, sino incluso también por parte de los vecinos del sector. Otras causas tal vez han tenido por parte del entorno de la víctima quienes se han expresado públicamente de manera inmediata pidiendo justicia, pero no es este el caso. Hoy en esta vivienda no se aprecia ningún tipo de movimiento, tampoco está prevista ningún oficio religioso como sí ha ocurrido en años anteriores. Mientras tanto, seguimos esperando conocer quién es el autor o quiénes son los autores materiales de este crimen ocurrido en Villa Golf hace 15 años y que tanto sacudió a toda la ciudad de Río Cuarto. Sin duda alguna, el caso más resonante que ha tenido la ciudad. Ustedes, compañeros.